esta mañana, dando comienzo a la estructura que hemos planificado, que hemos planteado de trabajo para este año, pues nos acompañan en el estrado los que son representantes del Ministerio de Adoración. Recordaréis, como ya hemos hablado varias veces, hay 5 ministerios, y de esos ministerios cada uno tiene una función específica de acuerdo a lo que nosotros mismos en nuestros dones podemos aportar para la adoración y para la gloria de nuestro Dios y para la obra y el engrandecimiento de su causa. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus dones, está en un ministerio, y también si se siente libre en cualquier momento de que no puede estar allí, se siente mejor en otro, cree que su don es otro aspecto, quiere probar y servir en otra área, también en un momento dado. Todo eso es flexible, podemos ir dando al Señor de aquello de lo que el Espíritu nos va llenando. Hoy en el estrado, por eso veis tal vez Ana nos acompaña una vez más en el estrado. Ana nos acompaña una vez más porque justamente, aunque el sábado pasado estaba, hoy está una vez más, porque el ministerio de adoración, ellos forman parte del ministerio de adoración, como ya lo habéis visto, bien, como ha estado publicitado y como ya lo hemos hablado varias veces. En nada cambia, solo es el enfoque, realmente el enfoque de servicio de cada una de las áreas para que podamos ser más eficaces, sabiendo hacia dónde vamos, quiénes formamos ese equipo y cuál es nuestro propósito. Por lo tanto, trabajar por ese propósito es lo que busca esta reestructuración, que realmente es lo mismo de siempre, solo que con objetivos claros, trabajo en equipo y bueno, pues tratando con la ayuda del Señor de llegar a su realización. Bien, mirad, esta mañana quiero compartir con vosotros una reflexión acerca de un evento que puede ser también puesto en el futuro y que tal vez esté ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás. El viernes pasado hablábamos aquí justamente de algunos eventos que la Escritura enmarca como que están aconteciendo permanentemente, pero que no sé por qué nosotros, a través de nuestra creencia, a través de toda nuestra experiencia religiosa tal vez, y todo lo que hemos bebido de aquellos con los que nos instruimos, con quienes nos instruimos, y aquellos de quienes aprendimos, y también las tradiciones que vienen en nosotros, pues ubican ciertas cosas, ciertas profecías y ciertos eventos bíblicos en el futuro. Y sin embargo puede que estén aconteciendo en el pasado. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? El pueblo de Israel aún espera al Mesías. El pueblo judío espera al Mesías. ¿No será que nosotros corremos el mismo engaño de estar esperando eventos que se enmarcan en un futuro, porque así lo hemos entendido, pero que realmente ya están ocurriendo o están enmarcados en el pasado? Y no nos estamos dando cuenta de ello y seguimos esperando un evento futuro. Y en espera de que eso acontezca, nos pille el tiempo como al pueblo judío, que ni siquiera sabía dónde tenía que nacer Jesús, teniendo la Escritura, teniendo toda la profecía tan plenamente determinada, que unos sabios de Oriente, sin ser entrecomillado pueblo, sí que sabían. Fueron guiados por la estrella y sabían en dónde tenía que nacer el Mesías y vinieron hasta donde tenía que nacer el Mesías. No puede ser posible que el pueblo de Dios sea engañado igual que el pueblo judío. Entonces la reflexión de esta mañana justamente, queridos hermanos, es respecto a esto. Puede que haya algún otro evento, aparte de los que vimos el viernes pasado, algún otro evento que se enmarca en el pasado, que ha comenzado desde el pasado y que tal vez pueda ser que nosotros esperemos que ocurra en el futuro. ¿Y desde qué perspectiva lo vamos a seguir? Pues lo vamos a seguir desde la perspectiva del desierto, bien, del pueblo de Israel en el desierto. Y vamos a hablar justamente del juicio. El juicio entendemos nosotros que empezó ¿cuándo? Entendemos que fue por allí en 1844, pero cuando leemos al apóstol Pedro, el apóstol Pedro nos dirá ¿qué cosa? Dice el apóstol Pedro, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por su casa.
Es tiempo, dice el apóstol Pedro. Entonces, si el juicio debe comenzar por su casa y es tiempo, entonces el apóstol se estaba viendo en una escena, en un tiempo en el que su vida estaba siendo evaluada. ¿Cuándo comienza el juicio y cuándo termina el juicio? Y entre medias de ese sándwich, ¿de qué lo vamos a rellenar? Pues bueno, digamos que aquello que a mí me beneficia saberlo y las condiciones que necesito cumplir para ser aprobado. 3 palabras tal vez podríamos resumir la reflexión de esta mañana. 3. Ser contado, ser pesado y ser seleccionado. Ser contado, ser pesado y ser seleccionado. Bien, no hablo de los pesados en sentido peyorativo, ¿vale? No sea que a alguno se le ocurra ahora ponerse pesado. Ser contado, ser pesado y ser seleccionado. ¿Ok? 3 palabras que tal vez nos ayuden a recordar la idea de la reflexión de esta mañana. Mira, vamos al libro de Números en el capítulo 1. Después de que el pueblo de Israel había salido, los primeros versículos vamos a leer, después de que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, Números capítulo 1, dice así: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, el 2º año en que habían salido de Egipto. Y entonces el Señor le dijo lo siguiente a Moisés: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Bueno, aquí habla de los de 20 años arriba. La Escritura hablará más, hablará también de los bebés, hablará también de los primogénitos. Pero no es el tema, ni el tiempo nos alcanzaría para exponerlo todo. Por lo tanto, tomaremos la parcela que nos da en Números 1, cuando se realiza el censo de guerra, y veremos las características de este censo y el propósito de Dios a través de la realización de un censo. Vosotros recordaréis una experiencia que aparece en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, de David. David, ya mayor, se le cuentan unos 70 años más o menos de edad. Le dijo a su primer oficial: oye, haz un censo de todos aquellos que me sirven. Y Joab se sintió fatal y dijo: pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer un censo? Esto es un pecado contra Dios. Vaya. Y entonces, ¿pecado contra Dios hacer un censo? ¿Qué determina? Entonces, ¿qué determina la importancia del censo? Mirad, el Señor le ha dicho a Moisés: toma censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de sus nombres. Es decir, que daba registro de todos los varones por su cabeza, por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por su ejército, por sus ejércitos. Bueno, es Dios el que da la determinación de tomar el censo. ¿Cuál es el propósito del censo? Bueno, podríamos decir saber cuántas personas hay. Pero ¿acaso Dios no lo sabe? ¿Le hace falta saber a Dios, hacerle un inventario a mi cabeza para saber cuántos pelos hay? Como dice el Señor, ¿verdad? Dice que Él lleva la cuenta incluso de nuestros cabellos, y si alguno cae, sabe que ha caído. Nada acontece sin que el Señor lo sepa. Por lo tanto, necesita el Señor saberlo. Pero le dice a Moisés: haz censo. Tenía un propósito este censo. Bien, bueno, antes de llegar al propósito, mirad el versículo 46 del capítulo 1 mismo. Dice: fueron todos los contados 603.550. 603.550. Ese fue todos los contados. Esto lo vuelve a repetir en el mismo capítulo. A ver, dejadme ver. No, el capítulo 2, versículo 32. Capítulo 2, versículo 32.
estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. 2 veces nos repite el número, por lo tanto aquí hay un énfasis. Y si hay un énfasis de parte del Señor, esto es importante a tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Cuál era la intención del Señor? Vamos a mirar en Éxodo, capítulo 30. Vamos a leer unos versículos a partir del 11. Éxodo 30, a partir del 11. Éxodo 30. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno, mirad, aquí está la clave. Mirad, aquí está la clave. El motivo del censo no es en función del que Dios quiera saber cuántos somos, porque lo sabe. No está para saber cuál es la fuerza activa de Israel, porque lo sabe. ¿Quién no sino Dios, que lo sabe todo? El motivo importante era lo que el hombre tenía que saber a partir de aquí. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Luego, versículo pasada 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Una medida de peso igual para todos. Medio ciclo. Medio, ¿vale? Una medida de peso. El ciclo pesaba 10 gramos, medio ciclo 5 gramos. 5 gramos de plata, esta era la medida. 5 gramos de plata tenía que dar cada persona cuando era censada. No en función, por lo tanto, para que Dios supiera, sino que el hombre debía saber que Dios lo tenía en cuenta para su salvación, pero que en su salvación tenía que aportar algo para su expiación. No porque lo que el hombre diera iba a resolver el problema del pecado, para nada. Pero era un acto simbólico de entrega completa al Señor en su totalidad. Es decir, el pobre 5 gramos de plata podría aportar, y el rico 5 gramos de plata podría aportar. Para todos, dice el texto, por igual, en rescate, y por 3 veces nos dirá la misma expresión, en rescate o por expiación o para expiación. Es decir, la palabra en hebreo la misma, kiper, es expiar. El hecho de perdón, de restauración. Todos debían aportarlo. 5 gramos de plata. Bien, pues la gente aportaba el dinero en la medida que iban siendo censados. Cada uno daba y su nombre iba siendo registrado. Había un registro de todos. Los varones que cumplían 20 años hacia arriba por sus familias, aptos para ir a la guerra. Esto representaba a las familias. Sin embargo, si estudiáis más detenidamente, veréis que también para los recién nacidos, también para los primogénitos, habían condiciones y habían reglas a cumplirse. En cuanto a esto, porque la expiación es para todos. De ti, de mí, tiene que salir el dar nuestros 5 gramos de plata. Bueno, pero vamos hacia allá. Mirad que vamos al libro de Números una vez más, hacia el final del libro de Números, en el capítulo 26. En el capítulo 26. Antes de entrar directamente en el 26, mirad si en alguna de vuestras Biblias tenéis títulos, y si no, sabed que el capítulo 25 nos habla de Baal-peor. ¿Recordaréis Baal-peor? Recordaréis que el pueblo estaba en el valle.
cerca ya de la entrada, antes del cruce del Jordán. Ya estaban allí. Y vino Balaam y trató de incitar a la gente a pecar, pero no, el Espíritu de Dios no se lo permitió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Procurar una buena fiesta. Una buena fiesta con todos los hijos de Moab, hijas de Moab, hijos e hijas de Israel. Una buena fiesta. Y entre toda esta fiesta, los hijos de Dios, las hijas de Dios, se mezclaron en fornicación con los hijos de Moab y se produjo un desorden en el lugar que Dios lo miró con aborrecimiento. El castigo fue grande para el pueblo, hubo mortandad. Y después de la mortandad, capítulo 26, versículo 1 dice: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra. Tomad el censo. Había que tomarse el censo de los hijos de Israel. Versículo 51 del mismo capítulo 26. Versículo 51, estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Un número un tanto diferente, muy aproximado entre los 600,000, pero variaba muy poco. Pero ¿qué había de variación real? ¿Qué había de variación en el pueblo? Vamos a verlo ahí mismo, capítulo 26, versículo 64. Cuando terminaron de hacer el censo, cuando terminaron de contar a las personas, mirad lo que ocurrió. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb y Josué. Del primer censo realizado por Moisés a este segundo censo realizado por el sacerdote, ya los hijos de Aarón, ¿quiénes quedaron? Josué y Caleb. Es decir, que del primer censo al momento en el que el pueblo de Israel sale, en el primer censo en el que el pueblo de Israel sale de Egipto, un año después, al censo que se realiza antes de entrar a la tierra, solamente 2 de todos los que salieron, de 600 y un poquito más, 603,000 y algo, que salieron, a los que llegan y son censados ahora, solamente Josué y Caleb figuran. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto fue censado. Cuando el pueblo de Dios llega a Canaán es censada. Esto me da una primera partida de lo que es el juicio de Dios, la evaluación. ¿Por qué es importante esto? Volvemos al texto de Éxodo 30. Un momento al texto de Éxodo 30. Bien, el dinero del rescate. Dice el Señor: cuenta al pueblo de Israel. Luego dice el Señor: pesa por cada uno de ellos 5 gramos de plata, medio ciclo, que será contado por expiación, símbolo de la expiación, símbolo de que pertenece al pueblo de Dios. Bien. Y en tercer lugar clasifica, es decir, los que están capacitados para ir a la guerra. Había más clasificación desde luego, pero aquí nos clasifica. Estas 3 palabras se repiten en Daniel. En el caso de qué rey, ¿recordáis? Belsasar. Pesado ha sido en balanza, contado, mene, pesado, sekel, y hallado falto o roto, dividido, separado o clasificado, si queréis también. Tu reino ha sido arrancado de ti, quitado de ti, ha sido roto de ti, que es la palabra uparsino Pérez.
ha sido roto de ti, quitado de ti, o dividido, sacado de ti, tú te quitas esa parte y es dado a los medos y a los persas. Pesado, contado y clasificado. En el caso de Belsasar, clasificado por ser hallado falto. Fuiste hallado falto. En el caso de Josué y Caleb, contado, pesado y clasificado para salvación. Fuiste hallado justo delante del Señor. ¿Cuándo ocurren estos censos? Como veis, en la salida y al final. Cuando nosotros entramos a formar parte del pueblo de Dios, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Todos los que colaboran, dice el apóstol Pablo, en el servicio a Dios, todos los que se entregan al Señor, son escritos en el libro de la vida. En el momento que una persona, en el momento que nosotros determinamos seguir al Señor y hacemos pacto con Él a través del bautismo, en el momento que morimos a nosotros mismos, al yo, a nuestro mundo, y queremos vivir el mundo de la eternidad, la experiencia espiritual con Cristo, entonces somos inscritos en el libro de Dios. Somos contados por Dios. Se inicia tu juicio. Se inicia mi juicio. A partir de ese momento tú has sido contado y por lo tanto estás siendo observado por el cielo. Toda la observación la podemos ver en todo el recorrido en el libro de los Números. Algunos aspectos veremos. Pero luego que eres contado, también eres pesado. Tú tienes que entregar, tú tienes que dar. Esos 5 gramos representan expiación. Esos 5 gramos es el dar lo que tienes, tanto el rico como el pobre, dar lo que tiene para dar. En respuesta, ¿qué da Dios? Dios nos da, no nos devuelve 5 gramos, nos devuelve talentos. Algunos 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro tal vez 4 talentos, a otro 1 talento. Un talento pesaba 30 kilogramos. Es decir, aquel que entra a formar parte del pueblo de Dios entrega 5 gramos y el Señor le devuelve 30 kilos, mínimo 30 kilos, para que negocies con ellos, para que contribuyas al reino, al crecimiento del reino, para que desarrolles tu vida, para que crezcas, talentos, capacidad, desarrollo de parte de Dios. Esos son los dones. Bien, todos recibimos mínimo eso. Por lo tanto, cuando entramos al Señor y nosotros le entregamos lo que somos, estamos entrando en una dinámica de desarrollo, de crecimiento, de dignidad y de identidad nuevos en Cristo, que no tienen nada que ver con la valoración que hace este mundo. El juicio que realiza este mundo hoy por hoy, porque el tiempo en el que a nosotros nos toca vivir es un tiempo de imagen. Entonces, ¿somos juzgados o somos vistos de acuerdo a la imagen que proyectamos? No en todos los casos, ¿bien? Pero lo normal en nuestra sociedad es ser juzgado por la imagen. Y esa imagen a veces se equivoca, porque tal vez nos hacemos una imagen de una persona, o nos hacemos una imagen de una iglesia, o nos hacemos una imagen de Dios, o nos hacemos una imagen de la Biblia que la rechazamos, no la queremos. Por ejemplo, muchas personas prefieren libros de fantasías y todas estas sagas y todas estas aventuras fantásticas, donde aparecen seres que son con cuerpos de animal, mitad hombre, seres que son como los elfos, y prefieren todo ello. Y otras personas prefieren, no, la Biblia es muy aburrida, prefiero las series de violencia. Tal vez les gusta mucho más la acción, mucho más las acciones justicieras, y lo prefieren. Pero queridos hermanos, si vosotros leyerais la Biblia, si nosotros tomáramos la Biblia cada día, encontraríamos que allí encontramos las telenovelas, no telenovelas porque no son de tele, pero las experiencias de amor más grandes que se hayan escrito. Allí encontramos las acciones de justicia más grandes que se hayan escrito.
Y allí encontramos a los seres que nos pintan los libros de fantasía, sino que alguien lo pueda leer en Ezequiel también y en Apocalipsis, cómo describe Dios a los 4 seres vivientes que le rodean, que parece que estuvieran en el mundo de Narnia. La Biblia busca la forma pictórica de llegar a todo el mundo, de alcanzarnos a todos, de darnos un aliciente en nuestro caminar por la vida a todos, de todas las formas que nos pueda llegar. ¿Qué talento tienes? ¿Qué te gusta? Algunos deciden despreciar el talento de Dios por su desarrollo propio, por su persona, sin ponerlo al servicio del cielo. Pero el Señor dice, si tú me das tus 5 gramos, lo que tengas, lo poco que tengas, ¿te gusta la lectura? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta orar? ¿Te guste lo que te guste? Tú me das lo que tienes y yo lo voy a convertir eso en 30 kilos para que tu desarrollo personal y para tu vida. Solo tienes que hacer algo. Entonces esos 30 kilos que te da, la parábola de los talentos nos dirá, el Señor nos da los talentos, a uno 30 kilos, a otro le dará tal vez más, 3 por 4, 12, 120 kilos, y a otro le dará 5 por 3, 15, 150 kilos. 150 kilos, y esto es para que negocies, para que multipliques, para que fructifiques, para que desarrolles. ¿Bien? Ahora, la parábola nos enseña que eso entra en revisión constante. Viene el Señor y pide cuentas. Pues eso hizo el Señor con el pueblo de Israel. Si vamos al libro de Números, queridos hermanos, el pueblo de Israel fue inspeccionado periódicamente. En el libro de Números lo podéis leer más detenidamente en casa porque aquí el tiempo no nos daría, ¿vale? Pero vamos a ver algunas claves someramente, podéis estudiarlo detenidamente en casa si queréis, del libro de Números, que nos ayudan a estar en el censo de Josué. Y vamos a ver algunas características que nos ayudan a ser determinados faltos. ¿Bien? Todas están en el libro de los Números, en el libro de Números. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, en primer lugar, y para todo el que entra a formar parte del pueblo de Dios, tiene que dar los 5 gramos. Es decir, poner lo que tiene, poner lo que es. Ponerse al servicio de Dios sin reservas, entregarse para el Señor sin reservas. Es decir, doy lo que tú me pides. Doy lo que tú me pides. Esta mañana hablábamos con Antón un poco al momento de la entrada, ahí en la puerta, al momento de la bienvenida. Hablábamos un poco del texto de la lección de esta semana, ¿no? ¿Sois mis amigos? Si hacéis lo que yo os digo. Y le decía a Antón, esa frase leída así, suena a una frase interesada, egoísta. Es decir, tú eres mi amigo si haces lo que yo quiero. Si no haces lo que yo quiero, no eres mi amigo. Pero amigos míos, esta frase viene de Dios. Eso hace la diferencia. Esta frase viene del cielo. Y el Señor está diciendo, mira, tú tienes que escoger. Yo te pido 5 gramos de plata. Es decir, lo que tienes, tu vida. Tienes que darla. Tienes que dar lo que yo te pido, esos 5 gramos de plata. Lo poco que tienes, lo tienes que dar. Si no lo das, no eres mi amigo. Y entonces tú escoges quién quieres que sea tu amigo. Pero si quieres ser mi amigo, es decir, si quieres ser salvo, si quieres estar inscrito en el libro de Dios, tienes que dar lo que tienes. ¿Bien? Todo lo que es. Así que una característica fundamental para estar inscrito, permanecer inscrito en el libro de Dios y para ser transformado o formar parte del pueblo de Dios que ha de llegar al reino de los cielos, necesitas dar lo que tienes, lo que Dios te pide. ¿Qué te pide Dios? Hay a quienes tal vez lo que el Señor le pide es dejar un mal hábito. Tal vez lo que el Señor te pide es dejar una mala influencia de amistad. Tal vez tenga que ver con costumbres equivocadas, afianzadas en el pecado. Lo que tengas que abandonar. Lo que fuera que fuese, el Señor está diciendo, me tienes que dar esos 5 gramos para que el cambio ocurra. Esto es una condición sine qua non. Todos tenemos que darla. ¿Bien?
Pero luego, en segundo lugar, hay mucho más, ¿vale? Voy a compartir solo 2 o 3. La siguiente la podéis encontrar en el capítulo 5, el versículos 5 en adelante. Capítulo 5, 5 al 10. Por ejemplo, allí habla el Señor de la ley de la restitución. Dice, además dijo Jehová a Moisés, di a los hijos de Israel, el hombre o mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Dejémoslo de momento ahí. Podéis seguir leyendo, como digo, y reflexionar aún más. La ley de la restitución. ¿En qué consistía esto? El censado en el pueblo de Dios, aquel que Dios ha contado, le tomará cuenta también cada día, le tomará cuenta en su recorrido de su peregrinaje espiritual, también no solamente el que haya dado los 5 gramos de plata, sino también su actitud con su prójimo. El hombre o mujer que comete delito en los que el hombre suele delinquir. Es decir, Dios sabe que cuando nosotros somos bautizados aquí y cuando salimos, seguimos siendo de naturaleza pecaminosa. Con una diferencia, la semilla, la simiente de Dios, como dice Primera de Juan, puesta en nosotros. La que nos va a ayudar a neutralizar el poder del pecado en nuestra vida y nos va a ayudar a vencer el mal que nos gobierna. Entonces, el Señor dice, yo sé que aun cuando os bautizáis vais a delinquir. Bueno, seguramente vosotros no lo hacéis, ¿vale? Seguro vosotros no caéis en pecado. Pero lo dice para aquellos que habiendo sido bautizados caen en pecado. Se equivocan, hierran, queriendo incluso hacer el bien, queriendo incluso hacer lo correcto. Y entonces terminamos cometiendo errores. Y la solución a esto, dice el Señor, aquella persona confesará su pecado y compensará enteramente el daño. Qué importante la ley de la restitución. Cuando se trataba de una afectación a otro, confiesa el pecado y dice, restituirá el daño. Y luego dice, y añadirá una quinta parte. ¿Cómo sucede eso hoy en la actualidad? ¿Cómo deberíamos actuar hoy en función de esto? Mirad, hay cosas que podemos devolver. Así que si yo te robo el móvil, pues entonces la Escritura me dice, me has robado el móvil, devuélveme el móvil, ¿verdad? Y añádeme la quinta parte. No solamente devuélveme el móvil, añádeme la quinta parte. Entonces hay cosas que podemos restituir, algo que quitemos, ¿verdad? Pero hay cosas que no podemos restituir. Hay daños, hay marcas, hay afectaciones de tal nivel que son irreparables, irremediables. ¿Y entonces cómo se restituye esto? Bueno, para todo ello tiene la Escritura mensaje y tiene camino de solución. ¿Bien? Dice el Señor, por lo tanto, tienes que reconocer tu pecado, tienes que compensar enteramente el daño, aunque no puedas devolverlo, compensar enteramente el daño, y luego dice añadir la quinta parte. ¿Cómo ocurre eso hoy en nuestros días? Yo creo que 2 frases pueden ayudarnos a entenderlo. ¿Bien? Cuerpo, como le digo a mi esposa, cuerpo, me he equivocado, te he ofendido, sé que he hecho mal. Mirad, un primer paso importante para la compensación es la capacidad de reconocimiento del error sin justificación. Sin justificación, oídme muy bien. Sin necesidad de decir, lo he hecho porque tú. No, nada. Eso es incendiar fuegos. ¿Ven? Incendiar fuegos, es decir, aumentarles todavía mucho más su capacidad de combustión. Es así. Cuerpo, sé que me he equivocado contigo. Sé que lo he hecho mal y te pido perdón. Ahí empieza la restitución. Y la segunda parte, no puede quedar ahí el perdón, ¿eh? No puede quedar ahí. La segunda parte, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para compensarte? ¿Qué puedo hacer para compensarte? Hijo, me he equivocado. He actuado de una manera desmesurada. Creo que me he dejado llevar de las emociones. Y no he hecho lo que es correcto y estoy seguro que lo que hice es mal.
Te pido perdón. ¿Me perdonas? Reconocimiento, solicitud de perdón. Y en tercer lugar, ¿qué puedo hacer para compensarte? Tiene que haber una disposición completa a entregarte en manos de la persona que ha sido agredida, de la persona que busca la justicia, para que la persona misma recupere su dignidad, sepa que realmente ha sido agredido y ha sido agredido injustamente, que tú te has equivocado, por lo tanto le pides perdón y no lo dejas ahí. Si hay algo que deba hacerse, debe hacerse. Debe hacerse. En algunos casos, a la ofensa, al daño causado, tal vez la respuesta sería sí, hay algo que puedes hacer. No quiero verte durante un tiempo. ¿Vale? Pues eso deberías respetarlo. Eso deberías respetarlo. Es la forma como le vas a ayudar a sanar tal vez su herida. Tal vez en otros casos sea la cuestión, sí, mira, me has ofendido delante de unas personas y yo quisiera, por favor, porque me he sentido denigrado, me he sentido denostado y quisiera que así como lo has hecho conmigo, esto lo hicieras delante de las personas que presenciaron la humillación, por ejemplo. Y entonces debes hacerlo. Es la forma de restitución. No hay otro camino. El perdón marca este camino. El Señor no dice solamente pide perdón. Ay, perdóname que te he pisado. Perdón, por favor, fue sin intención. Dice Proverbios, ay de aquellos que dañan a su prójimo y luego dicen lo he hecho en broma. El Señor lee los corazones. El Señor sabe lo que está pasando en tu interior. Por lo tanto, el que cuenta y pesa, a ese no le engañas. A tu esposa, a tus hijos, a la iglesia, al pastor y a quien quiera, engañarás, pero al Señor no. Por lo tanto, la sugerencia del Señor es, ve, pide perdón, reconoce tu falta, pide perdón y además añade una quinta parte. Esa quinta parte lo pedirá la persona. Dime, ¿qué puedo hacer para compensarte? Primera parte, ¿cuál es? Reconocer nuestro pecado. Segunda, pedir perdón. Muy bien. Y tercera, dime qué puedo hacer para compensarte el daño que he causado. Esto nos va a ayudar en nuestras relaciones de pareja, nos va a ayudar en relación con nuestros hijos, nos va a ayudar en nuestra relación con nuestros hermanos, en nuestras relaciones laborales. Esto va no a humillarnos, va a engrandecernos. ¿Por qué razón? Porque a los que han dado los 5 gramos y a los que están haciendo lo que Dios les pide son contados en el censo de Josué y Caleb para el reino de los cielos. Un ejemplo más que podemos encontrar, hay muchos que se encuentran en el libro y podéis verlo si así lo queréis, ¿vale? La celebración de la Pascua en el capítulo 9 muestra cómo el pueblo de Dios debe confirmar su pacto de manera permanente. ¿Cómo debe confirmar su pacto? Todo el capítulo 9 lo dirá. Así que no lo vamos a leer por razones también lógicas de tiempo. Es la necesidad periódica y permanente de como pueblo confirmar nuestro pacto con el Señor. Que nada nos impida participar de los emblemas santos en la Santa Cena. Que nada nos impida participar del lavamiento de los pies. Porque si hemos dado nuestros 5 gramos, si me he puesto en paz con mi hermano, ahora en plena libertad puedo disfrutar del perdón que me es otorgado por Dios a través de la renovación del pacto y de los símbolos santos como el pan y el vino y el lavamiento de los pies. Así que es un ejemplo más. Para estar permanentemente inscrito, yo no dejaré pasar ninguna oportunidad de ponerme en paz con Dios en el pacto de la Santa Cena. Aquellos que en un momento dado por daño o por problemas o por conflictos dejan de tomar, dejan de participar, en lugar de resolver, se están poniendo de parte del grupo de aquellos que van a quedar en el desierto. Porque es necesario pues que el que se inscribe en el libro de Dios o es inscrito en el libro de Dios viva el Evangelio como Dios lo pide. Es decir, es lo que yo te pido. Si no haces lo que yo te digo, no eres mi amigo. No eres del reino de los cielos. No estarás inscrito en el libro.
morirás. Y algunas características son muy generales, también las encontraréis en el libro de Números. En el capítulo 13 se nos muestra la misión de los 13 espías, recordaréis la misión de los 12 espías, capítulo 13, de los 12 espías. Ellos fueron enviados a reconocer la tierra que Dios daba, dice el versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios no les estaba pidiendo opinión respecto a la tierra, les estaba diciendo, ven, reconoce la tierra que yo te doy. Fueron los espías y de ellos vinieron 2 con un informe positivo, Josué y Caleb. 10 con un informe negativo, los demás. Esta tierra es mala, es una tierra estéril, su gente son gigantes que tragan a los habitantes, estamos fatal, nosotros somos como langostas delante de ellos, no debemos tomar esta tierra, creo que nos hemos equivocado de camino. Es decir, Dios nos ha enviado a un lugar que parece que es el equivocado. No creer a Dios. No creer a Dios es una característica de aquellos que mueren en el desierto. A partir de ahí, todos estos dieron vueltas en el desierto hasta que murieron. No creer a Dios. Qué importante es creer a Dios. Dice el Señor que le creamos. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La importancia de creer a Dios. La importancia de creer a Dios. Muchos ejemplos tenemos en la Escritura de personas que no creyeron a Dios y actuaron y luego han dejado consecuencias futuras. Un ejemplo muy sencillo a tener en cuenta es el de Abraham y el de Sara. Entendieron la promesa de Dios como una promesa real de que Dios les iba a dar un hijo, pero quisieron aplicar las leyes físicas para poder comprender la realización de la promesa, sin ver que Dios podía dar solución donde no había. Es decir, una mujer estéril podría tener un hijo si Dios determinaba que tuviese un hijo. Pero como las leyes mismas de la vida indicaban que no, y tantos años habían pasado ya en Sara que había perdido la costumbre de las mujeres y no había posibilidad de hijo, entonces la respuesta de Dios quizás sea, acuéstate con la sierva. Creer a Dios. Creer. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no creer? El Señor entonces dice, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Esto está diciendo que si nosotros nos metemos a esta escuela de fidelidad, seguramente terminaremos muertos. Si no, miremos la vida de cada uno de los apóstoles y miremos la vida de cada uno de los profetas. ¿Cómo describe Jesús la vida de los profetas? ¿Y cómo describe su terminación? ¿Cómo la describe? Que fueron apedreados antes que vosotros. Si eso le esperó a Elías, si eso le esperó a Eliseo, si eso le esperó a Jeremías, si eso le esperó a Isaías, pues nosotros no esperemos menos. El apóstol Pablo perdió la cabeza por el Evangelio, y lo digo literalmente. Perdió la cabeza por el Evangelio. Es decir, es creer a Dios, cree. Sé fiel hasta la muerte, cree. Eso implica fidelidad al Señor en el sábado. Eso implica fidelidad al Señor en el diezmo. Eso implica fidelidad al Señor en su servicio, en la entrega, en los talentos, en servirle al Señor, en todo lo que me pide. Eso implica fidelidad al Señor en todo aquello que no se ve y que tal vez nadie me ve, sino que hago en lo privado de mi vida. Ser fiel. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Creer al Señor, por lo tanto, da garantías de que lleguemos al final como Josué y Caleb. Hay un elemento más que aparece a partir del capítulo 16, es la murmuración. Todo el capítulo es digno de ser leído, todo de ahí en adelante, la murmuración. Viene murmuración tras murmuración. No tenemos carne para comer, murmuramos contra Dios. No tenemos agua para beber, murmuramos contra Dios. Estamos cansados de esta caminata, nombremos otro líder, murmuramos contra Dios, murmuramos contra Moisés. La murmuración. El nivel de la murmuración en el pueblo de pueblo de Israel, en ese momento, llegó a tal punto que el Señor se cansó. Dejadme que os lo diga. Capítulo 14.
versículo 22. Capítulo 14, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán mi gloria. No verán, no entrarán en la tierra prometida, no serán salvos. Todos los que ya han visto mi gloria y los que me han tentado ya 10 veces. Hay un límite para la gracia de Dios, ¿verdad? Llega un momento en que el Espíritu de Dios no trabajará más en el ser humano. ¿Hace cuánto que conoces el Evangelio? ¿Hace cuánto que eres parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y no solo parte de la Iglesia Adventista, sino ahora piensa si cuando entraste a formar parte de la Iglesia, o más bien amando al Señor, quisiste formar parte de su pueblo, entregaste tus 5 ojeras, tus 5 gramos, el medio ciclo, lo entregaste todo, o todavía tienes reservas. ¿Cuánto de mi vida estoy aplicando para cumplimiento del Evangelio? Es decir, ¿estoy viviendo la ley de la restitución o no? Todavía, después de 20 años de ser adventista del séptimo día, sigo manteniendo mi orgullo intacto. Intacto. El Espíritu Santo no ha podido ni sacarle brillo. ¿Cuánto? ¿Cuánto de nuestra vida todavía nos la pasamos murmurando? ¿O hemos aceptado realmente el sacrificio y avanzamos por fe, sabiendo que el camino de la experiencia cristiana no es un camino fácil? Sabiendo que la experiencia del camino cristiano está lleno de injurias y está lleno de maltrato y a veces de sufrimiento, porque esto es lo que Satanás naturalmente nos va a infligir. Ese es el desierto, hay escorpiones, hay serpientes, hay peligros, hace mucho frío a veces y a veces quema mucho el sol. Pero lo que a nosotros nos mueve es la promesa de esa tierra, Canaán. Y tal vez no deberíamos quejarnos por qué me pasa esto, sino tal vez deberíamos preguntarnos es cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo viene. Aleluya. El censo se volverá a repetir. El censo se repite cada día. No basta con estar añadido al pueblo, no basta con caminar con el pueblo, como lo veis, todo el libro de Números nos lo dice. No basta con haber sido censado en el principio. Hay quienes se preocupan por estar inscritos en el libro de la iglesia sin saber si arriba están inscritos. No basta con caminar el desierto, no basta. Tienen que haber cambios sustanciales. Por lo tanto, esta mañana quiero dejar en vosotros esta idea. Tienes que entregar. Tengo que entregar, tenemos que entregar nuestro medio ciclo, nuestros 5 gramos. Es decir, debo darlo todo de mí. En segundo lugar, tengo que vivir la ley de la restitución en mi vida. Si no vivo la ley de la restitución en mi vida, yo no soy contado entre el censo de Josué y Caleb. Y entonces el juicio sucede de la siguiente manera, permanentemente, cada día eres contado, llamado a lista, cada día eres pesado, a ver si has dado todo lo que debías, y lo que el Señor te ha dado, los 30 kilos, los 150 kilos de plata, y cada día eres seleccionado. Llego, me hallo entre ese grupo, me hallo entre el grupo de Josué y Caleb. ¿Cómo me veo a mí mismo? No me juzgo a mí mismo. Eso es lo que menos importa. Debería esforzarme en aplicar los principios que llevaron a Josué y Caleb al reino de los cielos, a la Canaán, en ese momento la tierra prometida, para que no nos pase lo del resto de la generación. Es triste ese último informe del último censo, ¿verdad? Es triste. Ninguno de los que contó Moisés
entró salvo Josué y Caleb. Lo importante no es empezar, es vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide y entonces llegar. Todo ese dinero que se recogió, todo ese dinero del censo, todo el dinero del censo que fue recogido en ese momento, fue utilizado de una manera bastante interesante. Hay un texto de Apocalipsis que es una promesa del Señor. Apocalipsis. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3. Hay una promesa en el versículo 12 del capítulo 3. Como allí lo podéis ver. ¿Qué dice la promesa? ¿Qué hará Dios con nosotros? Le haré columna en el templo. Columna en el templo. Esto lo estudiaremos mejor los martes con el santuario, ¿vale? Cada una de las partes simbológicas que tiene esto. Pero esta mañana, deciros esto, mirad. Dios ahí promete hacernos columna. Le haré columna, todo aquel el que venza, le haré columna en mi santuario, en mi templo. Le haré columna. El dinero fue utilizado, esos 5 gramos de plata, el medio ciclo que fue tomado para el pueblo. Permitidme que lo lea de Éxodo capítulo 38, versículo 25. Dice así: y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Y versículo 27. Hubo 100 talentos entonces para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. ¿Qué hizo con la plata? Las basas del apoyo de las tablas del santuario y de las columnas, y luego los capiteles de las columnas, y además de eso les hizo las ciñolas, les hizo cenefas a las columnas. Eso hizo con la plata. Cuando Cristo dice: haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, nos está diciendo: entrega tus 5 gramos de plata al cielo, que el cielo sabe sacarle partido a esos 5 gramos que tal vez tú no tienes ni idea. Y con esos 5 gramos que cada uno de nosotros aporta, está siendo edificado el templo de Dios. Si yo quiero realmente ser columna en el templo de Dios, lo que Dios me pide es mi plata. No les pide el bronce, no les pide el oro, les pide la plata, los 5 gramos, el medio ciclo, símbolo que hemos estudiado ya, gracias a Dios, y también todos vosotros que habéis estado. El símbolo de la plata, el símbolo de la plata refinada, el símbolo de la pureza, el símbolo de la justicia de Cristo. El templo de Dios se construye con todos aquellos que no se guardan nada para sí, que son capaces de apartar de su vida todo aquello que les impide dar su medio ciclo, y que viven la experiencia de Josué y Caleb. ¿Qué tal que nosotros estemos esperando el tiempo del juicio de su venida? Y vendrá el juicio, y llegará el día del juicio, y cuando venga el juicio, ¿y qué tal nos pase como el pueblo de Israel? Que seguimos reservándonos aquí, que pasan 40 años de adventismo y seguimos sin vivir en humildad y sin vivir en entrega al Señor constante, y sin que realmente se produzcan cambios en nuestra vida, entregando el egoísmo, entregando el orgullo y entregando toda la vida. Y sin embargo estamos esperando el juicio. Algunos esperan una ley dominical para que les determine más o menos el tiempo del juicio. ¿Qué tal estemos esperando algo que no vaya a llegar porque hayamos jugado tanto con la gracia de Dios que se determine en un momento dado que quedemos en el desierto? Por eso creo que la Escritura tiene toda la razón, y en su invitación es tan vehemente cuando dice: hoy es el día de la salvación. Y vuelve a fijar un tiempo, dice Hebreos, hoy. ¿Por qué vuelve a fijar un tiempo en hoy? Porque hoy
eres contado, hoy eres pesado y hoy eres seleccionado. Hoy es el día de la salvación. Que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones como en el día de la provocación. Eso se encuentra en el libro de Números. Que el Señor nos ayude hoy a hacer la entrega de los 5 gramos. Si alguien siente esa necesidad, que lo haga, que le diga al Señor, entrego todo mi ser. Y que se disponga de todo corazón para que el Espíritu Santo no le saque brillo al orgullo, sino saque el orgullo y lo tire lejos de nosotros. Y podamos vivir esa maravillosa experiencia del Evangelio en salvación.